Buenos días, vamos a continuar hoy con el tema 2, viendo particularmente las reacciones complejas. Las reacciones complejas son aquellas que se producen a través de un mecanismo de reacción. Se define el mecanismo de reacción como una secuencia de etapas elementales que se producen con la formación y la rápida destrucción de especies inestables y muy reactivas que reciben el nombre de intermediarios de reacción. ¿Por qué se destruyen rápidamente estas especies? Justamente porque son muy inestables y muy reactivas. Los intermediarios poseen la característica de tener una concentración cuasi estacionaria muy baja que no puede determinarse experimentalmente ni con una técnica analítica ni con una técnica más sofisticada como puede ser, por ejemplo, una técnica cromatográfica, pero sí son detectables. Pueden ser detectados a partir de técnicas espectroscópicas como por ejemplo la espectroscopía de infrarrojo. En esta técnica, el espectro de infrarrojo presenta un pico ante la vibración de un determinado enlace existente en la molécula y de esa forma puede ser detectado el intermediario. Dada una reacción global A que da B, que se produce a través de un mecanismo A que da X sub I e X sub I que da B, la concentración del intermediario X sub I es igual a la concentración inicial de A más la concentración inicial de B menos la concentración de A al tiempo t más la concentración de B al tiempo t y es aproximadamente igual a 0. Esto nos asegura que la concentración del intermediario es mucho menor que la concentración de A o la concentración de B a un determinado tiempo de reacción. Las especies que participan, quiero correr el... Ahí está. Las especies que participan en una reacción compleja se clasifican en sustancias primarias, que son sustancias que son estables y que son aquellas que participan de la reacción global, en este caso A y B, e intermediarios de reacción, que ya dijimos que son especies inestables y muy reactivas, que se encuentran en una concentración muy baja, que no pueden ser detectados, determinar su concentración experimentalmente, pero sí pueden ser detectados. Y estos son los intermediarios X sub I que aparecen únicamente en el mecanismo de reacción. De esta manera, el mecanismo de una reacción debe ser consistente con la estequiometría de la reacción global. Esto significa que la suma directa de las etapas del mecanismo me debe generar la reacción global, como por ejemplo en el caso anterior, si yo sumo las etapas del mecanismo, se simplifica el X sub I y me queda la reacción global A que da B, o bien una combinación lineal de las etapas del mecanismo debe generarme la reacción global. En cualquiera de estos dos casos se dice que el mecanismo de reacción es consistente con la estequiometría de la reacción global. ¿Qué significa que una combinación lineal de las etapas del mecanismo me genere la reacción global? Significa que existen números que justamente son estos números estequiométricos, que lo vamos a denominar con la letra griega sigma,
tal que multiplicando cada etapa del mecanismo por su número estequiométrico y sumando todas las etapas del mecanismo, estas generan la reacción global. Es así como surgen los números estequiométricos. Vamos a distinguir entre los coeficientes estequiométricos de la reacción global, los coeficientes estequiométricos del mecanismo y los números estequiométricos. Alfa sub i son los coeficientes estequiométricos en la reacción global. Por ejemplo, en esta reacción global que tenemos acá, A que da B, el coeficiente estequiométrico de A es menos 1 y el de B es más 1. Ellos representan número de moles. Por este motivo pueden ser enteros o fraccionarios. No podrían ser fraccionarios si representaran moléculas. Esto ya lo dijimos en las clases anteriores. Como un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas, yo puedo tener medio mol y entonces tendré el número de Avogadro dividido 2 de moléculas, pero no puedo tener media molécula. La representación matricial de mi reacción global es alfa por S igual a 0, donde alfa es la matriz de coeficientes estequiométricos, que en este caso sería menos 1 y más 1, tenemos una única reacción linealmente independiente. Si tuviéramos más reacciones linealmente independientes, entonces la matriz alfa tendría tantas filas como reacciones linealmente independientes yo tenga. Y el vector de sustancias es el vector de las sustancias A y B. Luego tenemos los gamma sub i, que son los coeficientes estequiométricos del mecanismo. Y aquí sí, como dijimos recién, estos representan moléculas porque cada una de las etapas del mecanismo es una etapa elemental. Y si se trata de una reacción elemental, los coeficientes estequiométricos representan moléculas. Por este motivo, los coeficientes estequiométricos del mecanismo deben ser números enteros. Nuestra representación matricial del mecanismo es gamma por S' igual a 0, donde en la matriz gamma tendremos tantas filas como etapas yo tenga en el mecanismo. Veamos, por ejemplo, para la primera etapa, el coeficiente estequiométrico de A es menos 1, el de B es 0 porque B no participa en esta primera etapa y el del coeficiente, el del intermediario X sub i es más 1. Por lo general, para armar esta matriz gamma se colocan todas las sustancias primarias que participan de la reacción global y a continuación todos los intermediarios que participen del mecanismo. En este caso, el vector S' va a tener un elemento más que el vector S, es decir, será un vector donde yo tenga la sustancia A, debajo la sustancia B y debajo el intermediario X, Y. Vayamos a los números estequiométricos. Los números estequiométricos son 1 para cada una de las etapas del mecanismo. El mecanismo acá tiene 2 etapas, por lo tanto tendré que tener 2 números estequiométricos, sigma 1 y sigma 2. ¿Qué condiciones deben cumplir los números estequiométricos? Los números estequiométricos deben ser distintos de 0, porque si un número estequiométrico es igual a 0, entonces yo anulo una etapa del mecanismo. Los números estequiométricos deben ser positivos, porque si yo coloco un número estequiométrico negativo,
estaré invirtiendo el sentido en el cual ocurre una determinada reacción elemental. Y podrán ser enteros o fraccionarios. Los que no pueden ser fraccionarios son los coeficientes estequiométricos del mecanismo. Pero luego sí, yo podré tener un conjunto de números estequiométricos en los cuales uno o más de ellos sea un número fraccionario, tal que, multiplicando cada etapa del mecanismo por estos números estequiométricos y sumando todo, la combinación lineal me genere la reacción global. Está claro que en nuestro ejemplo los números estequiométricos serán sigma 1 igual a 1 y sigma 2 igual a 1, porque la suma directa de las etapas del mecanismo me genera a la reacción global. De acuerdo a la definición de los números estequiométricos, debe cumplirse que el vector sigma, es decir, el vector sigma 1 y sigma 2 traspuesto, que me quedaría una línea horizontal, una raya, sigma 1 y al lado sigma 2, multiplicado por gamma, me tiene que dar la matriz de coeficientes estequiométricos de la reacción global y a continuación una línea de ceros. Esta matriz, como dijimos recién, va a tener una sola fila si yo tengo una única reacción linealmente independiente, que es el caso que estamos viendo en este tema 2. Y a continuación tendrá un elemento igual a 0 por cada uno de los intermediarios que participen del mecanismo. En este caso, un único 0. Si yo tuviera un intermediario x sub 1 y otro intermediario x sub 2, entonces tendré un 0 correspondiente a x1 y otro 0 que corresponda a x2. Entonces aquí podemos sacar dos relaciones matemáticas. Una que corresponde a las sustancias primarias, sigma traspuesto por gamma sub i, que es la columna que le corresponde a la sustancia I en la matriz gamma. Por ejemplo, si se trata de A, será la columna menos 1 y 0. Si se tratara de B, será la columna 0 y más 1, igual al coeficiente estequiométrico de esa sustancia en la reacción global. Esto para las sustancias primarias. Para los intermediarios de reacción, sigma traspuesto por gamma de los intermediarios deberá ser igual a 0. Esto me asegura que los intermediarios no van a aparecer en la reacción global. Y estas dos relaciones matemáticas me aseguran la consistencia del mecanismo con la estequiometría de la reacción global. A esto lo podemos ver más claramente a través de un ejemplo. Se trata de la reacción global pentóxido de nitrógeno, que da 2 moles de dióxido de nitrógeno más medio mol de oxígeno, que transcurre a través del siguiente mecanismo de reacción. El pentóxido de nitrógeno se descompone para dar dióxido de nitrógeno más el intermediario NO3 asterisco. El intermediario NO3 asterisco me da el intermediario NO asterisco más una molécula de oxígeno 2. Y el intermediario NO asterisco se combina con NO3 asterisco para darme 2 moléculas de NO2. Fíjense que si bien en la reacción global yo tengo medio mol de oxígeno,
en el mecanismo no puedo tener media molécula de oxígeno, por lo tanto lo que se produce es una molécula de oxígeno. Pero si yo sumo las tres reacciones, se puede simplificar NO3 asterisco con NO3 asterisco, NO asterisco con NO asterisco, pero me va a quedar pentóxido de nitrógeno más un intermediario que me da tres moléculas de dióxido de nitrógeno más una de oxígeno, lo cual no me reproduce la reacción global. Esto no significa, que el mecanismo no tenga consistencia con la estequiometría de la reacción global, porque podrán existir un conjunto de números estequiométricos, sigma 1 para la reacción 1 o la etapa 1 del mecanismo, sigma 2 para la etapa 2 y sigma 3 para la etapa 3, tal que multiplicando estas etapas por sus números estequiométricos y sumando todo, me genere la reacción global. El vector de números estequiométricos es sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y siempre tendrá tantos elementos como etapas tenga el mecanismo. Sigma traspuesto será sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y luego debe cumplirse que, de acuerdo a lo que definimos recién, sigma traspuesto por la matriz gamma es igual a la matriz alfa y los ceros correspondientes. Entonces tendremos sigma 1, sigma 2 y sigma 3 multiplicado por la matriz gamma en la cual vamos a acomodar primero las sustancias primarias, el pentóxido, el dióxido de nitrógeno y el oxígeno, y a continuación los intermediarios, el NO3 asterisco y el NO asterisco, y no tengo más intermediarios. Por lo tanto, esta matriz será de 3 por 5, es decir, 3 etapas del mecanismo y 5 sustancias entre sustancias primarias e intermediarios de reacción. Veamos, por ejemplo, para la etapa 1, cómo serían los elementos de la fila 1 de la matriz gamma. Tenemos menos 1 para el pentóxido de nitrógeno, tenemos más 1 para el dióxido, el oxígeno no participa, el NO3 asterisco más 1 y el NO asterisco no participa. Para la segunda etapa no participa el pentóxido de nitrógeno ni el dióxido, sí el oxígeno como producto con un coeficiente más 1, el NO3 con un coeficiente menos 1 y el NO con un coeficiente más 1, y de la misma manera se puede armar la fila 3 para la tercera etapa del mecanismo. Vamos a la segunda parte. En la segunda parte tenemos la matriz de coeficientes estequiométricos de la reacción global, que es menos 1, más 2 y más un medio. Y a continuación, un 0 por cada uno de los intermediarios de reacción. Entonces, habíamos visto que teníamos dos relaciones matemáticas. Vamos a utilizar la correspondiente a las sustancias primarias para deducir los números estequiométricos existentes, es decir, sigma traspuesto por gamma sub i igual a alfa sub i, que la tenemos puesta acá, sigma traspuesto por gamma sub i, que es la columna que le corresponde a la sustancia i, y todo esto, este producto, es igual a alfa sub i. Para el pentóxido de nitrógeno, sigma traspuesto es sigma 1, sigma 2, sigma 3. La columna que le corresponde es menos 1, 0 y 0, y todo esto tiene que ser igual a menos 1, que es el coeficiente estequiométrico del pentóxido de nitrógeno,
en la reacción global. De manera que me quedará menos 1 por sigma 1 más 0 por sigma 2 y más 0 por sigma 3 igual a menos 1. Si simplificamos los signos menos, nos quedará sigma 1 igual a 1. El número estequiométrico por el cual tengo que multiplicar a la primera etapa es 1. Vayamos a la segunda sustancia. Tenemos sigma 1, sigma 2 y sigma 3 multiplicado por 1, 0 y 2. Entonces me quedará 1 por sigma 1 más 0 por sigma 2 más 2 por sigma 3 igual al coeficiente estequiométrico del dióxido de nitrógeno en la reacción global, que es igual a 2. Pero yo ya sé que sigma 1 es 1. Entonces 2 sigma 2 será igual a 2 menos 1, que es 1, y, 2 sigma 3 será igual a 2 menos 1, que es igual a 1, y sigma 3 será igual finalmente a 1 medio. Vayamos a la tercera sustancia primaria y entonces nos quedará que sigma 1, sigma 2 y sigma 3 multiplicado por 0, 1 y 0 tiene que ser igual a 1 medio. De manera que me quedará 1 por sigma 2 igual a 1 medio. Por lo tanto, mis números estequiométricos son 1, 1 medio y 1 medio. Si yo multiplico la primera etapa por 1, la segunda por 1 medio y la tercera por 1 medio, fíjense que al multiplicar la segunda por 1 medio y la tercera por 1 medio me va a quedar 1 medio de NO3 más 1 medio de NO3, que es 1 de NO3 que se va a simplificar con NO3 de la primera, y me va a quedar 1 medio de NO que se va a simplificar con 1 medio de NO. Por lo tanto, desaparecen los dos intermediarios y luego me va a quedar el oxígeno multiplicado por 1 medio, y fíjense que acá al multiplicar por 1 medio NO2 y luego tenemos NO2 en la primera, me quedará 2 de NO2. A ver, repito lo último que dije porque no sé si me equivoqué. Cuando multiplique por 1 medio a la tercera, me va a quedar una molécula de NO2 más la que se genera en la etapa 1, me quedarán las 2 moléculas de NO2. Y de esta manera, multiplicando el mecanismo por sus números estequiométricos, yo genero la reacción global y puedo decir que hay consistencia entre el mecanismo y la estequiometría de la reacción global. Posteriormente, cuando yo trabaje con este mecanismo para deducir la expresión cinética, tengo que trabajar con el mecanismo sin multiplicar por los números estequiométricos, porque si yo al mecanismo lo trabajo multiplicado por los números estequiométricos, me van a aparecer fracciones de moléculas en el mecanismo, lo cual no puede ocurrir. Esto es simplemente para asegurar que el mecanismo es consistente con la estequiometría de la reacción global, que puede ser cualquiera, porque para la reacción global existe la arbitrariedad estequiométrica, no así para las etapas del mecanismo, que cinéticamente son únicas. Clasificación de los mecanismos de reacción. Los mecanismos de reacción se clasifican en abiertos o no catalíticos y cerrados o catalíticos. En el primer caso, veamos un ejemplo, tenemos la reacción global A que da B, que transcurre a través del mecanismo A que da X1 y X1 que da B, similar al que veníamos viendo. Los mecanismos abiertos tienen la característica de que el intermediario aparece en la primera etapa como un
producto de reacción. En el caso de los mecanismos cerrados o catalíticos, tenemos la reacción A que da B, que transcurre a través del mecanismo A más X1, que da X2, y X2 que da B más X1. El intermediario aparece como reactivo en la primera etapa del mecanismo y representa a los sitios libres del catalizador, es decir, a los sitios que están disponibles en un determinado tiempo para absorber moléculas de A y generarme una nueva especie que es A absorbido sobre la superficie del catalizador. En la segunda etapa, X2 se descompone para darme el producto de reacción y regenerar los sitios libres del catalizador. Por este motivo, estos mecanismos reciben el nombre de mecanismos cerrados. ¿Qué es lo que cierra el mecanismo? Que el catalizador se consume en la primera etapa y se regenera en la segunda, y esto es lo que cierra el mecanismo. Y por este motivo, el catalizador es una especie conservada. Por lo general, las etapas que ocurren en una reacción catalítica son de tres tipos. Primero, tenemos una etapa de absorción en la cual A más los sitios libres del catalizador me da la especie X2 absorbida sobre la superficie. Posteriormente viene una etapa de reacción superficial propiamente dicha, en la cual X2 se transforma en el intermediario X3 y ambos se encuentran absorbidos sobre la superficie del catalizador. Y una tercera etapa en la cual X3 se descompone para dar el producto de reacción B y regenerar el sitio libre del catalizador X1. Por lo tanto, es una etapa de desorción del producto de reacción B. En el ejemplo que vimos anteriormente, las etapas 2 y 3 se resuelven en una única etapa, porque directamente A absorbido sobre la superficie del catalizador da lugar a la sustancia B que se libera a la fase gaseosa, regenerándome el sitio libre del catalizador sin que B permanezca absorbido sobre el catalizador y posteriormente deba disolverse. Es decir, existen muchas variantes de mecanismos cerrados o catalíticos. Por ejemplo, si tuviéramos una reacción A más B que me da C más D, yo podría tener dos etapas de absorción, una para A y otra para B, y podría tener dos etapas de desorción, una para C y otra para D, además de la etapa de reacción superficial propiamente dicha. Irán viendo varios ejemplos de mecanismos catalíticos en los trabajos prácticos que realizarán próximamente. Realizaremos a continuación un desarrollo que nos permitirá ver la diferencia existente entre una sustancia primaria y un intermediario de reacción. Para ello analizaremos el siguiente conjunto de reacciones consecutivas o reacciones en serie, donde la especie B podrá ser considerada como una sustancia primaria o bien como un intermediario de reacción. Consideremos que las reacciones son irreversibles, de tal manera de facilitar el desarrollo matemático que realizaremos a continuación. Es decir, vamos a suponer que la reacción
A que da B es irreversible y B que da C también es irreversible. De tal manera que la ley cinética que las representa sería R1 igual a K1 por la concentración de A, el término menos K'1 por la concentración de B es nulo porque la reacción es irreversible, es decir, ocurre muy lejos del equilibrio químico, y en esta primera reacción el grado de avance de la reacción es X1. Luego tenemos la reacción B que da C con una cinética R2 igual a K2 por la concentración de C sub B y que transcurre con un grado de avance X2. La representación de este sistema de reacciones de forma matricial es el vector de las sustancias primarias, de las velocidades de producción, de las sustancias primarias, es igual a alfa traspuesto por el vector de las velocidades de reacción. Acá el vector de las velocidades de producción será R sub A mayúscula, R sub B y R sub C, y el vector de las velocidades de reacción será R1 y R2. Para una sustancia primaria I, podemos expresar también a través de la notación con subíndices que R sub I es igual a la sumatoria sobre J de alfa sub I J por R sub J. De esta manera tenemos que si tenemos en cuenta el balance de materia para cada una de las sustancias, R sub I igual a la derivada de C sub I con respecto del tiempo, tendremos que para A, R sub A es igual a la derivada de C sub A con respecto del tiempo, y luego tenemos que es igual a la sumatoria de alfa sub I J por RJ, pero vemos que A se consume en la reacción 1 y no participa en la reacción 2, por lo tanto tendríamos menos alfa 1 por alfa 1,1 por R1, que sería menos 1 por R1. Luego tenemos R sub B, que es igual a la derivada de C sub B con respecto del tiempo, y en el caso de la sustancia B tenemos que esta se produce a través de la reacción 1 y se consume a través de la reacción 2. Por lo tanto, tenemos que es más 1 por R1 menos 1 por R2. Y finalmente, para C, R sub C, que es igual a la derivada de la concentración de C respecto del tiempo, esta sustancia simplemente se produce en la reacción 2, es decir, que sería más 1 por R2. Ahora vamos a reemplazar las expresiones cinéticas de R1 y R2 en las derivadas, en los balances de materia, con lo cual nos quedará que la derivada de C sub A respecto de T va a ser igual a menos K1 por la concentración de A. La derivada de C sub B respecto del tiempo va a ser igual a R1, que es K1 por CA, menos R2, que es K2 por CB, y finalmente la derivada de C sub C respecto del tiempo, que es igual a R2, es igual a K2 por la concentración de B. Ahora tenemos que integrar todas estas ecuaciones diferenciales para ver cómo se comporta la concentración de A, la de B
y la de C en función del tiempo. Si integramos la primera, que ya lo hicimos en la primera clase cuando veíamos el método integral y suponíamos reacción de primer orden con respecto a A, con las siguientes condiciones para realizar la integración al tiempo t igual a 0, c sub a es igual a c sub a 0, y vamos a considerar que en el sistema no hay las sustancias B y C, que serían productos de la reacción, por lo tanto C sub B es igual a 0 y C sub C es igual a 0 en el instante inicial. Con esta condición nos quedaría la integral, separando variables, diferencial de CA sobre C sub A igual a menos K1 por diferencial de T. Nos va a quedar que el logaritmo de CA sobre CA0, es igual a K1 por T, de donde podemos despejar C sub A igual a C sub A0 por el exponencial de menos K1 por T. Vayamos a la siguiente ecuación diferencial, que es la derivada de C sub B respecto del tiempo. Vamos a pasar el término que contiene a la concentración de B al primer miembro, es decir, más K2 por la concentración de B, igual a K1 por la concentración de A, donde ya podemos reemplazar la expresión deducida para A, de tal manera que quedará K1 por CA0 por el exponencial de menos K1 por T. Esta ecuación es una ecuación diferencial de la forma derivada de I respecto de T, donde la variable I sería la concentración de B para nuestro caso, más una función P de T por I igual a una función Q de T, cuya solución es la siguiente. Planteamos directamente la solución y nos queda que la concentración de B sobre la concentración inicial de A es igual a K1 sobre K2 menos K1 por el exponencial de menos K1 por T menos el exponencial de menos K2 por T. De manera que ya tenemos las expresiones de la concentración de A en función del tiempo y de la concentración de B en función del tiempo. Nos restaría plantear la tercera ecuación diferencial, reemplazar toda la expresión de B en C sub B y realizar la integración, la cual sería una integral muy complicada y no hace falta realizar porque a través de los balances de materia podemos despejar la concentración de C, como podemos ver a continuación. Si planteamos el balance de materia, C sub I igual a C sub I0 más alfa sub I por el avance a volumen constante, de ahí tendremos que C sub A es igual a C sub A0 menos alfa 1 por el avance de la reacción 1. Luego tenemos C sub B igual a CB0, que es 0, que se produce en la primera reacción, es decir, sería más 1 por X1, y se consume en la segunda, menos 1 por el avance de la reacción 2, y finalmente C sub C igual a C sub C0, que es 0, que únicamente se produce en la reacción 2, es decir, que sería más 1 por el avance a volumen constante de la reacción 2, X2. Si sumamos C sub A más C sub B y más C sub C,
podemos ver que se simplifican los avances de reacción menos x1 con más x1 y menos x2 con más x2 y nos queda únicamente la concentración inicial de A. Si yo divido toda la expresión sobre C sub A 0 y despejo C sub C sobre C sub A 0 será igual a 1 menos C sub A sobre C sub A 0 y menos C sub B sobre C sub A 0. De donde C sub C sobre C sub A 0 será igual a 1 menos, para la concentración de A, CA sobre CA0 es el exponencial de menos K1 por T, y luego CB sobre CA0 era el cociente de K1 sobre K2 menos K1, y por el exponencial de menos K1 por T menos el exponencial de menos K2 por T. De donde C sub C sobre C sub A0 es igual a 1 menos el exponencial de menos K1 por T menos K1 sobre K2 menos K1 por el exponencial de menos K1 por T menos el exponencial de menos K2 por T. Analizando las concentraciones de las tres especies, se observa lo siguiente. La concentración de A decrece monótonamente en función del tiempo. La concentración de B pasa por un máximo y posteriormente, cuando ya empieza a producirse C, disminuye. Y la concentración de C es siempre creciente, presenta un punto de inflexión que se corresponde con el máximo en la concentración de B y luego siempre resulta creciente. Se obtiene un comportamiento de este tipo para la concentración de A, la de B y la de C cuando las constantes de velocidad de reacción K1 y K2 son aproximadamente del mismo orden de magnitud. En particular, este gráfico, que está sacado del libro de Boudart, corresponde a una reacción en la cual K1 es igual a 2 veces K2, pero ambas son de igual orden de magnitud. El tiempo para el cual se presenta la máxima concentración de B, T máximo, puede encontrarse derivando la expresión de C sub B con respecto al tiempo e igualándola a 0 y de esa expresión despejando T máximo. Entonces, tenemos que la derivada de CB sobre CA0, acá la tenemos a la expresión, con respecto al tiempo, va a ser igual a K1 sobre K2 menos K1 por la derivada del corchete, que es igual a la derivada del exponencial, que es el mismo exponencial de menos K1 por T, por la derivada del argumento, que es menos K1, luego viene un signo menos y la derivada del segundo exponencial, que es el mismo exponencial por la derivada del argumento, que es menos K2, que con el otro signo menos me queda un signo positivo, es decir, más K2 por el exponencial de menos K2 por T, todo igual a 0. De esta expresión, bueno, ya el tiempo se transforma en el tiempo en el máximo de la concentración de B. Y yo podría despejar el exponencial de menos K1 por T máximo dividido el exponencial de menos K2 por T máximo, que va a ser igual a K2 dividido K1.
de manera que el exponencial de t en el máximo por K2 menos K1 sería igual a K2 sobre K1, y tomando logaritmo en ambos miembros, t en el máximo sería igual a 1 sobre K2 menos K1 por el logaritmo de K2 sobre K1. Y acá podemos distinguir el hecho de si la sustancia B es una sustancia primaria o bien si la sustancia B es un intermediario de reacción. Si la sustancia B es una sustancia primaria, el tiempo en el máximo es un tiempo relativamente grande, como lo vimos en el gráfico anterior. El tiempo es un tiempo relativamente grande y la concentración de B es una concentración importante. Mientras que si B es un intermediario de reacción, dado que B sería una sustancia muy inestable y muy reactiva, la constante de velocidad de reacción de la segunda etapa sería mucho mayor que la constante de velocidad de reacción de la primera etapa, de manera que dividiendo sobre acá K1 sería despreciable frente a K2, y dividiendo el logaritmo sobre un número muy grande, me quedaría que el tiempo en el máximo de la concentración de B tendería a 0. Y si el tiempo en el máximo tiende a 0, la concentración de B también tendería a 0, debido a que si t tiende a 0, los exponenciales tenderán a 1, esta diferencia se hará prácticamente igual a 0 y la concentración de B en el máximo va a tender a 0. Y por otro lado, como se trata de un máximo, sabemos que la derivada de la concentración de B respecto del tiempo en el máximo será igual a 0. Bueno, estas son las mismas condiciones que habíamos mencionado. Acá está el análisis que también ya habíamos hecho de qué ocurre con la concentración de B cuando el tiempo en el máximo tiende a 0, CB tiende a 0, y el hecho de que el tiempo tienda a 0 y la concentración de B tienda a 0 es una expresión analítica de lo que vamos a denominar posteriormente la aproximación del estado estacionario para los intermediarios. El hecho de que la especie B cumpla con estas condiciones me indica que se trata de un intermediario de reacción y no de una sustancia primaria. ¿Qué pasa con el comportamiento de las especies en función del tiempo? Bueno, vemos que para C sub A y C sub C es el mismo. La concentración de A disminuye monótonamente en función del tiempo y la concentración de B es siempre creciente, mientras que el tiempo en el máximo se ha desplazado a valores muy pequeños y la concentración de B también presenta valores muy pequeños que a partir de un determinado tiempo se mantienen aproximadamente igual a 0 hasta que transcurre toda la reacción. Esto me da lugar a la definición de lo que vamos a denominar la hipótesis del estado estacionario para los intermediarios. Para plantear la hipótesis del estado estacionario para los intermediarios, vamos a repasar las características que deben poseer los intermediarios. Son sustancias muy reactivas, de corta vida y no cuantificables, de manera que su concentración es aproximadamente igual a 0
como veíamos en el gráfico anterior, y esto nos permite asegurar que no intervienen en la estequiometría de la reacción global. Por otra parte, la velocidad de producción del intermediario debe ser nula. Esto significa que la velocidad de generación del intermediario debe ser igual a la velocidad de consumo del intermediario. Si esto no se cumple, podrían ocurrir dos cosas. Podría ocurrir que el intermediario se consuma totalmente y desaparezca del sistema, con lo cual se detendría la reacción, o podría ocurrir que el intermediario se vaya acumulando y vaya creciendo cada vez más su concentración hasta alcanzar una concentración que sí pueda ser determinada experimentalmente y posea el comportamiento de una sustancia primaria. De manera que la hipótesis del estado estacionario para los intermediarios plantea lo siguiente: que la velocidad de producción del intermediario debe ser nula y que la concentración del intermediario es aproximadamente igual a cero. Para la resolución de los ejercicios para encontrar la ley cinética correspondiente a las reacciones complejas, lo que utilizaremos es la primera, es decir, que la velocidad de producción del intermediario sea nula, debido a que la misma representa una ecuación matemática, mientras que la segunda representa solo una aproximación. Para ver el cumplimiento de la hipótesis, vamos a definir o a plantear que la misma se cumple luego de superar un determinado tiempo denominado tiempo de relajación. Este tiempo se define como el tiempo necesario para que la concentración del intermediario alcance el estado estacionario. Fíjense, el tiempo está planteado en el gráfico con la doble flecha. A partir de este momento en adelante, la concentración es estacionaria. Antes hizo este pequeño máximo que hemos demostrado anteriormente. El tiempo de relajación es despreciable frente al tiempo total de reacción, y por otra parte, si no hacemos la excepción de que la hipótesis se cumple a partir del tiempo de relajación, podría ocurrir que alguno de los productos de reacción, como por ejemplo C en este caso, cumpla con la hipótesis del estado estacionario para los intermediarios en ese tiempo, porque fíjense que la concentración de C es muy pequeña hasta superar el tiempo de relajación, en el cual ya empieza a crecer en forma definida. ¿Cómo aplicamos la hipótesis del estado estacionario para obtener la expresión cinética? Bueno, vamos a seguir una serie de pasos que empiezan con el planteo de la reacción global. En forma matricial tenemos que la reacción global puede representarse a través de alfa por S igual a 0, donde alfa es la matriz de coeficientes estequiométricos y S es el vector de sustancias primarias. Esta reacción global se produce a través de un mecanismo de reacción gamma por S' igual a 0, donde la matriz gamma es la matriz de coeficientes estequiométricos del mecanismo, en el cual participan tanto sustancias primarias como intermediarios de reacción,
y S también es un vector que posee más elementos, S', perdón, es un vector que posee más elementos que S porque tiene como elementos a las sustancias primarias y posteriormente a los intermediarios de reacción. En tercer lugar, vamos a plantear las velocidades de reacción del mecanismo que poseen la forma ρ sub n igual a ρ sub n más menos ρ sub n menos. Esto no significa que siempre tienen que ser reversibles. Podría ocurrir que alguna de las etapas del mecanismo sea irreversible, pero como sabemos que las etapas del mecanismo son etapas elementales, entonces su forma cinética cumple con aquella que habíamos planteado y habíamos denominado la ley de acción de masas, que era K más por la productoria de las concentraciones elevadas a los beta sub i, que serían los órdenes de los reactivos, menos K' por la productoria de C sub i a la gamma sub i, donde gamma sub i serían los órdenes de los productos de las reacciones o de las etapas del mecanismo. Estas velocidades de reacción se encuentran en función de las sustancias primarias y de los intermediarios, pero como las concentraciones de las sustancias primarias pueden ser determinadas experimentalmente, pero no así la de los intermediarios resultan ser nuestras incógnitas. Posteriormente viene el planteo de la hipótesis del estado estacionario para los intermediarios, que dice que la velocidad de producción de los intermediarios es nula, lo cual nos permite plantear una ecuación para cada uno de los intermediarios existentes en el mecanismo. Con el planteo de todas estas ecuaciones, entonces podremos despejar la concentración de los intermediarios como una función de las concentraciones de las sustancias primarias. Y aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que ocurre cuando tenemos un mecanismo abierto y cuando tenemos un mecanismo cerrado o catalítico. En ambos casos planteamos la velocidad de producción del intermediario igual a 0 para cada uno de los intermediarios, y en el caso de los sistemas abiertos, esto me genera un sistema de reacciones linealmente independientes, en donde el número de ecuaciones que yo planteo es igual al número de incógnitas. Las ecuaciones serán una de estas para cada uno de los intermediarios, y el número de incógnitas serán la cantidad de intermediarios que van a resultar ser iguales al número de ecuaciones. En el caso de los sistemas cerrados o catalíticos, resulta que obtengo una ecuación que resulta dependiente de las restantes. Esto ocurre debido a que el mecanismo es cerrado y el catalizador, los sitios libres del catalizador, se consumen en la primera etapa y se regeneran en la última, lo cual dijimos que era lo que cerraba el mecanismo, y se traduce matemáticamente en que va a haber una ecuación que será dependiente de las restantes ecuaciones. Es decir, que si tenemos un mecanismo que tiene n intermediarios, tendremos n incógnitas, pero tendremos n-1 ecuaciones linealmente independientes. Al faltarnos una ecuación para poder resolver el sistema,
se plantea lo que se conoce como el balance para el catalizador. El balance para el catalizador plantea que la cantidad total o concentración total de catalizador va a ser igual a la sumatoria de las concentraciones de cada uno de los intermediarios, incluyendo a los sitios libres del catalizador. Esto nos permitiría completar nuestro sistema de ecuaciones y poder resolver el sistema. Y entonces, para ambos casos, tanto para el sistema abierto como para el sistema cerrado, yo lograría encontrar la concentración de los intermediarios en función de la concentración de las sustancias primarias. Podría reemplazar la concentración de los intermediarios en función de las sustancias primarias en las etapas del mecanismo y tendría las n etapas del mecanismo en función de la concentración de sustancias primarias que son conocidas. Ahora bien, ¿cómo hacemos para relacionar la velocidad de la reacción con las velocidades de las etapas? Para esto, tomamos la velocidad de producción de alguna de las sustancias. Por ejemplo, podríamos tomar de la sustancia A, y la velocidad de producción de la sustancia A tiene que ser igual si yo la obtengo a partir de la reacción global que si la obtengo a partir del mecanismo de reacción, porque dijimos que el mecanismo de reacción tiene que ser consistente con la estequiometría de la reacción global. Entonces, RA nos quedaría igual a alfa A, es decir, el coeficiente estequiométrico de la sustancia A en la reacción global por la velocidad de la reacción global, e igual a gamma sub I traspuesto, que sería la columna que le corresponde a la sustancia A en la matriz de coeficientes estequiométricos del mecanismo traspuesta, multiplicada por las velocidades de las etapas del mecanismo, cuyas expresiones cinéticas sí conocemos porque se trata de expresiones de reacciones elementales. De ahí podemos despejar la velocidad de reacción de la reacción global como 1 sobre alfa sub I por gamma sub I traspuesto multiplicado por el vector ρ. Para poder comprender mejor esto, daremos un pequeño ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos una reacción global A más B que da C, que transcurre a partir de, a través de una velocidad de reacción R, cuya expresión es lo que queremos determinar. Esta reacción global transcurre a través de un mecanismo A más X1 que da X2. Vamos a considerar que esta etapa del mecanismo es reversible, y una segunda etapa X2 más B que me da el producto de reacción C y me regenera los sitios libres del catalizador X1 y que vamos a considerar que es irreversible. Aquí ambas etapas podrían ser reversibles, o bien ambas podrían ser irreversibles, o bien una reversible y la otra irreversible. En este caso vamos a hacer esta consideración. De manera que podemos expresar ρ1 como K1 por la concentración de A elevada a la 1 y por la concentración de X1 elevado a la 1 menos K'1 por la concentración de X2 elevado a la 1. Mientras que al ser irreversible la segunda, ρ2 será igual a K2 por la concentración de X2
y por la concentración de B. En este momento, antes de avanzar con la búsqueda de la expresión cinética, debemos corroborar que el mecanismo sea consistente con la estequiometría de la reacción global. Para el ejemplo tomado, vemos que si sumamos en forma directa ambas etapas, se simplifican los sitios X2 y se simplifican los sitios X1, de tal manera que nos queda A más B que da C. El vector de velocidades de reacción está representado por ρ1 y ρ2, que son las velocidades de reacción en el mecanismo. Ahora vamos a plantear la hipótesis del estado estacionario para los dos intermediarios existentes, es decir, la velocidad de producción de X1 tiene que ser igual a 0 y la velocidad de producción de X2 debe también ser igual a 0. Si observamos nuestros mecanismos, entonces el intermediario X1 se consume en la reacción 1, en la etapa 1, por lo tanto nos quedaría menos 1 por ρ1, y se produce en la etapa 2, con lo cual nos quedaría más 1 por ρ2, igual a 0, de donde surge que ρ1 es igual a ρ2. Si lo queremos hacer matemáticamente, empleando la matriz de coeficientes estequiométricos del mecanismo, tendremos que gamma de X1 en el mecanismo, es decir, la columna que corresponde a los sitios X1 traspuesta, con lo cual este menos 1, 1 nos va a quedar como una raya menos 1 y más 1 al lado, multiplicado por el vector ρ, tiene que ser igual a 0, de donde nos quedaría menos 1 por ρ1 más 1 por ρ2 igual a 0. El mismo planteo hacemos para el intermediario X2, que se produce en la primera etapa más 1 por ρ1 y se consume en la segunda menos 1 por ρ2 igual a 0, de donde surge la misma ecuación, ρ1 igual a ρ2. Y esto es lo que recién dijimos para los mecanismos cerrados. En vez de obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtengo una única ecuación, pero tengo dos incógnitas. Por lo tanto, tengo que plantear el balance para el catalizador para ayudarme a resolver mi sistema. El balance para el catalizador me dice que la cantidad total de catalizador es igual a la sumatoria de las concentraciones de todos los intermediarios que participan en el mecanismo, es decir, que es igual a la concentración de X1 más la concentración de X2. De manera que yo tendré dos ecuaciones. Una que dice ρ1 igual a ρ2 y la segunda que dice la concentración total de catalizador, que es conocida porque yo sé qué cantidad de catalizador puse en el sistema, igual a la concentración de sitios X1 más la concentración de sitios X2. A partir de la primera, ρ1 era igual a K1 por la concentración de A y por la concentración de X1 menos K'1 por la concentración de X2 igual a ρ2, que es K2 por la concentración de X2 y por la concentración de B. Si pasamos K'1 por la concentración de X2 al segundo miembro y luego sacamos factor común la concentración de X2,
que multiplica a K2 por C sub B más K'1, que luego lo puedo pasar al denominador, me quedará que la concentración de X2 va a ser igual a K1 por la concentración de A y por la concentración de X1 dividido K2 por la concentración de B más K'1. Posteriormente voy a reemplazar la concentración de X2 en el balance para el catalizador. Y me quedará que la concentración total de catalizador, ahora si saco factor común la concentración de X1, va a ser igual entonces a la concentración de X1 que multiplica a 1 más K1 por la concentración de A sobre K2 por la concentración de B más K'1. Y ahora voy a sacar como un denominador K2 por la concentración de B más K'1 y me quedará que C total va a ser igual a la concentración de X1 que multiplica A. Para el primer término, K1, me quedará K2 por CB más K'1 más para el segundo término K1 por CA y todo dividido K2 por CB más K'1, de donde puedo despejar la concentración de sitios libres del catalizador C de X1, que es igual a la concentración total de catalizador por K2 por CB más K'1 dividido lo que tengo acá en el numerador, que sería, si lo acomodo colocando primero K1 por CA más K2 por CB más K'1, me quedaría la expresión de los sitios libres del catalizador en función de las sustancias primarias C sub A y C sub B. Voy a despejar ahora o a determinar a qué es igual la concentración de X2, que es igual a K1 por CA por la concentración de X1, pero la concentración de X1 es igual a la concentración total de catalizador por K2 por CB más K'1, que se simplifica con K2 por CB más K'1, dividido K1 por CA más K2 por CB más K'1, es decir que ambos quedan con el mismo denominador. Y acá yo ya tengo la concentración de X2 expresada en función de las sustancias primarias C sub A y C sub B. Es decir, ya llegué entonces a la etapa en la cual determino la concentración de los intermediarios en función de las sustancias primarias, con lo cual yo ya podría plantear todas las velocidades del mecanismo en función de únicamente las sustancias primarias, pero nos restaría ahora ver qué relación existe entre la velocidad de reacción y las velocidades de las etapas del mecanismo. Para lo cual voy a plantear R sub I igual a alfa sub I por la velocidad de reacción igual a gamma sub I traspuesto por el vector ρ. Antes de aplicar esta ecuación a alguna de nuestras sustancias primarias, que puede ser a B o a C, analicemos un poquito más lo que significa el balance para el catalizador, es decir, que la concentración total de sitios es igual a la concentración de sitios que se encuentran libres en un determinado instante de la reacción, más los sitios que se encuentran ocupados. En este caso serían los sitios X2. Digamos que este rectángulo es representativo
de la superficie del catalizador, donde los sitios activos del catalizador están representados por las puntas de este triángulo. Fíjense que tenemos 7 triángulos, por lo tanto la concentración total de sitios la vamos a ejemplificar como 7, de los cuales tenemos 4 puntos en negro, que serían los que representan a los sitios libres del catalizador, más 3 puntas ocupadas por el reactivo A, porque A se combina con los sitios libres para darme los sitios donde A se encuentra absorbido, que son estos sitios donde A se absorbió, que son únicamente 3. Entonces, en un instante determinado, yo tendré 4 sitios libres más 3 sitios ocupados por A absorbidos sobre la superficie del catalizador, lo cual me genera una cantidad total de sitios igual a 7. Es únicamente una representación esquemática que me permite interpretar el balance para el catalizador. Ahora sí, volvemos a nuestra relación de la velocidad de la reacción global con las velocidades de las etapas. En este caso yo elegí aplicarla al componente B. Fíjense que acá tenemos nuestra reacción global, A más B que da C. Bueno, yo voy a aplicarlo al componente B, cuyo coeficiente estequiométrico en la reacción global es menos 1. Y en el mecanismo participa únicamente en la segunda etapa, donde también su coeficiente estequiométrico es menos 1. De manera que la velocidad de producción de B será igual a alfa B por la velocidad de producción, de la reacción global, igual a gamma sub B traspuesto, que es la columna que le corresponde al reactivo B en la matriz de coeficientes estequiométricos del mecanismo, pero traspuesta, es decir, que en vez de una columna que tiene 0 y menos 1, sería una línea, una raya que tiene 0 y menos 1 al lado, multiplicado por el vector de velocidades de las etapas del mecanismo. Es decir, sería gamma sub B traspuesto por ρ, que sería igual a menos 1 por ρ2, puesto que dijimos que el primer elemento era nulo. Es decir, que la velocidad de la reacción global coincide con la velocidad de la etapa 2, que es igual a K2 por la concentración de X2 y por la concentración de B. Ahí tenemos ρ2 igual a K2 por la concentración de X2 y por la concentración de B. ¿Por qué no elegí yo la velocidad de producción de A, R sub A, que me tiene que dar exactamente el mismo resultado? Porque aquí entraría en juego la velocidad de reacción de la etapa 1, ρ1, donde al ser la reacción reversible, su expresión cinética es un poco más complicada. Y yo, luego de trabajar matemáticamente, voy a llegar a la misma expresión final, pero habré trabajado un poquito más porque tengo que considerar la reversibilidad de la etapa 1. Entonces, acá simplemente reemplazando K2 por la concentración de B y por la concentración de X2, que es la concentración total de catalizador, por K1 y por la concentración de A,
y dividido el denominador, K1 por Ca más K2 por Cb más K'1, obtengo finalmente la expresión cinética de la reacción global. Por lo general se coloca primero la concentración de catalizador, luego las constantes cinéticas de velocidad de las etapas y posteriormente las concentraciones de las sustancias primarias y sobre el denominador encontrado. Vemos que aquí ya no es válida la ley de acción de masas, se obtiene una expresión más complicada que tiene numerador y denominador y resulta que la reacción no es reversible porque consideramos que la segunda etapa del mecanismo es irreversible. Si hubiéramos considerado que la segunda etapa del mecanismo también podía ser reversible, entonces hubiésemos encontrado o llegado a una expresión cinética en la cual en el numerador se encuentre el término directo y el término inverso y ambos se encuentren divididos sobre el mismo denominador. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. En la clase siguiente vamos a ver otra hipótesis que también se emplea para la resolución de los mecanismos de las reacciones complejas, que recibe el nombre de hipótesis de la etapa controlante. Muchas gracias.